que hemos estado viendo a lo largo de este mes. Saludamos a quienes nos ven por internet. El tema lo llamamos la historia de las batallas de la iglesia. Es un recuento histórico de lo que ha vivido la iglesia. Entonces ya vimos el primer domingo sobre el tiempo de los apóstoles, cuáles fueron las dificultades que encontró la iglesia, cómo las enfrentó, las respuestas que dio. El siguiente domingo lo que vimos fue sobre el inicio de, o ya fuera de la era de los apóstoles, cómo se tuvieron que ir definiendo fundamentos en los concilios, sobre todo con respecto de la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, si Cristo era Dios, si es de la misma naturaleza que el Padre, todo lo que fuimos viendo y vimos algo de la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar un poco. Voy a procurar hacer esto de una manera muy práctica y sencilla para no saturarlos de nombres y cosas así, pero vamos a irnos apoyando bien el pizarrón sobre esto para poder enseñar un poquito sobre historia, algunos personajes, qué fue lo que pasó, por qué hemos llegado a estos tiempos, a cómo es la iglesia. Voy a abarcar, eran 2 conferencias, pero la semana pasada no la tuvimos. La voy a hacer de una manera sencilla. Voy a procurar no darles muchos nombres que los revuelvan ni meternos mucho en filosofía cristiana. Pero vamos a ver cómo se produjeron ciertos errores a lo largo de la historia, cómo se han repetido esos errores, cómo nosotros debemos aprender a enfrentar estos problemas como se enfrentaron en el pasado, para que nosotros podamos entender sobre la situación que ahora vivimos. Es decir, una tesis que yo tengo es el hecho de que el mundo va a una nueva era oscurantista. Ya la vivimos en la Edad Media y vamos a hablar un poco a qué se refiere esta era oscurantista. Pero vamos a hablar un poco sobre el pensamiento. Miren, vamos a al Evangelio de Juan. A Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Hace un momento con nuestro hermano Luis meditamos una parte importante de Juan. Vamos a recordar un poquito ahorita a lo largo de la conferencia de la perspectiva que nos planteó en el mensaje nuestro hermano Luis. Juan capítulo 1, a partir del versículo 1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entendemos que el verbo o la palabra es Jesucristo. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan empieza a hacer una comunión de palabras entre una relación de palabras y aquí relaciona la palabra vida con la palabra luz. A lo largo del Evangelio de Juan vemos que Jesús atribuye ser tanto la vida, yo soy la verdad y la vida, como el ser la luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ok, la vida, la luz, finalmente, entre otros términos como el camino, es Jesucristo. En él está la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿Por qué en Jesús está la vida? Porque todo lo que ahora tiene vida, las plantas, los animales, los seres humanos, proviene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Es decir, es el término, el sentido de la palabra verbo, que en realidad literalmente significa palabra. La palabra, el término logos en griego, que significa palabra. Bueno, dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. El versículo 5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El término, algunas versiones dice, y las tinieblas no la dominaron, las tinieblas no lograron derribarla. El término griego aplica en ese sentido traer hacia abajo. Hay una cosa,
Cuando hay luz, tenemos, y no sé cuántos han ido por la calle, de pronto suena el celular, lo sacan y no se ve nada, porque están en la calle y está fuerte la luz. Entonces uno tiene que hacer un huequito así para tener tantita oscuridad para poder ver la pantalla del celular y contestar. No sé si les ha pasado, porque el asunto es que cuando hay luz es muy difícil tener oscuridad. Pero cuando hay oscuridad, cualquier luz, por muy pequeña que sea, se ve. Todos estos aparatos que en realidad cuando los apagamos no se apagan, sino que queda un foquito rojo, brilla en la noche, ¿sí o no? Está todo oscuro y ahí se ve el foquito de la televisión o de cualquier aparato. Bueno, porque la luz tiene el efecto de que brilla en medio de la oscuridad, pero las tinieblas no pueden ir sobre la luz. Y ese es un aspecto importante. El término, y de hecho el tema, aunque se llama los retos actuales de la iglesia, la semana pasada la intención era ver sobre, bueno, el tema era sobre la luz y las tinieblas o la oscuridad. Tiniebla es oscuridad, solo que tiniebla se oye como más impactante, ¿verdad? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, Él nos trasladó, o Dios nos trasladó del poder de las tinieblas o del poder de la oscuridad al reino de su amado Hijo, al que también llama el reino de la luz. Bueno, ese es el sentido que el Evangelio de Juan toma, es el sentido que nosotros debemos comprender en cuanto a la función de la iglesia. La luz y las tinieblas. Las tinieblas buscan opacar el sentido de la luz. Y ya lo vimos, desde el inicio la iglesia ha enfrentado conflictos, ha enfrentado retos, sobre todo en la enseñanza. Un gran reto ha sido el hecho de que, miren, los reformadores hicieron algo distinto a lo que hicieron todos los anteriores que quisieron reformar la iglesia. Hombres como Juan Crisóstomo, hace un rato lo vimos en la clase del curso 4, hombres como Francisco de Asís, Tomás Kempis, que antes de la reforma buscaron un cambio en la iglesia, enfrentaron una situación, todos se enfocaron en lo que estaba mal, en lo que se hacía mal, y trataron de cambiar lo que se hacía, pero esa no fue la clave. La reforma empezó con Lutero por una intención muy clara. El problema no era lo que se hacía, el problema era lo que se enseñaba. Lo que estaba mal y que producía malos hábitos era la mala enseñanza. La reforma protestante no se enfocó en los excesos que tenían los curas, que tenían los religiosos, sino se enfocó en las enseñanzas equivocadas. Por eso tuvo un efecto muy, muy diferente. El problema siempre ha sido la enseñanza equivocada. El apóstol Pablo en sus cartas, igual que Pedro, siempre apuntan precisamente a este sentido. La enseñanza equivocada trae como resultado acciones equivocadas. Eso es algo que nosotros debemos entender. Lo que ahora el verdadero reto que tenemos, me adelanto en esto, que lo vamos a ver al final, el verdadero reto que tenemos es que debemos enseñar correctamente la palabra. Bueno, las tinieblas no pueden derribar la luz, pero la luz siempre encuentra estas dificultades. Miren, vamos a empezar con un pensamiento. Hay personas que piensan, Dios existe, Dios ha creado todo lo que existe. Bueno, en todo eso va bien el asunto. Este tipo de personas dice, Dios creó todo lo que existe, le dijo al ser humano cómo debe comportarse, echó a andar el mundo, la naturaleza, el clima, todo, y se fue. Y Dios ya no interviene en su creación. Este tipo de personas son aquellos que dicen, Dios ya hizo su parte, ahora me toca a mí echarle ganas. Algunos de ellos incluso son predicadores cristianos. Hace años, muchos años, de hecho antes de que empezamos esta iglesia platicando,
con un hermano en Cristo, él me decía, a mí en la iglesia me enseñaron, Dios ya hizo su parte, Él ya hizo lo que a él le tocaba, ahora te toca a ti hacer tu parte. A mí eso me sonó muy raro y le dije, ¿cuántas veces has leído tú la palabra en Filipenses 1:6 que dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Es decir, Dios sigue trabajando. Sin embargo, ¿cuántas veces como cristianos nos sentimos que Dios ya nos dijo qué hacer, ahora nos toca nuestra responsabilidad y echarle ganas? Sobre todo, miren, cuando uno tiene un ministerio y dice, Dios me manda a plantar una iglesia, ¿de dónde voy a sacar dinero? Y entonces uno empieza a generar en su mente la idea de dónde voy a generar dinero, recursos para hacer algo que Dios me mandó, porque no estoy pensando que Dios vaya a contribuir. Un ejemplo pasa con muchos. El reto es este, o la gran diferencia. Muchos cristianos tienen claro que Dios existe, tienen claro que Dios está presente, pero piensan que depende de ellos que las cosas se hagan. De hecho, hay una canción de un famoso cantante, no voy a decir cómo se llama, pero se apellida Witt, y dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Eso de ir a cantar, el estadio está vacío, la gente, ay, yo como extraño a mi familia, no después de haber dado un concierto. Y entonces dice, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Porque pensamos, y eso es lo mismo que piensan muchos en misiones, si tú no vas, si tú no apoyas, entonces ¿quién va a apoyar? Y tenemos esta idea. Ahora, esta idea, dije, voy a dar unos cuantos nombres nada más. Existen los deístas. Los deístas son precisamente quienes piensan, Dios existe, creó todo lo que existe, pero no interviene con su creación. Aquellos a los que les enseñaron el dispensacionalismo, cuando estudian Apocalipsis, la idea es esta. El anticristo viene, hace y deshace, el diablo hace y deshace, la pobre iglesia sufre, pero nunca les dicen que Dios esté haciendo algo, como si Dios no existiera. Dios no mete la mano, no guarda a su pueblo, no los cuida. Entonces la gente se tiene que esconder porque nos van a corretear y no nos van a dejar comprar ni vender y vamos a tener que ir a las cuevas, a los montes y toda esa idea es una idea donde Dios es un verdadero ausente. Es una idea basada precisamente en una forma de pensamiento deísta, donde sí Dios existe, Él creó todo, pero Él no está interviniendo. Ahora, esto es a diferencia del pensamiento teísta. Ahora, no va a pasar nada si no se aprenden los nombres, pero yo se los pongo para que tengan una idea. Teísta es el que piensa que Dios creó todo lo que existe y como dice Francis Schaeffer, escribió un libro que dice, el Dios que está presente y habla. Dios colabora con su creación, Dios está trabajando en su creación, no solo tiene el control, sino que Dios mismo está desarrollando en este tiempo en su creación su propio plan y está trabajando en la vida de cada cristiano. Eso se llama teísmo. Esa es la posición teísta, que es finalmente lo que nosotros debemos creer. Dios está presente y está actuando. Dios no solo nos está viendo desde el cielo, Dios está haciendo su obra en nuestras vidas, como lo dijimos hace un rato en Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Una parte que veíamos ayer con los varones. La santificación es responsabilidad ¿de quién? De Dios. Porque yo no me puedo santificar a mí mismo. Pero yo tengo que dejar que Dios me santifique. Es decir, yo pienso que debo cambiar, pero el que me va a cambiar a mí es Dios. Pero yo tengo que dejar en las manos de Dios aquello que yo sé que debe cambiar. Porque cuando uno le echa ganas, puede aguantar un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes quizás y luego cae. Se repite esa canción, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces un cristiano no ha sido el que busca cambiar?
y podemos cambiarnos. Sin embargo, tenemos que aprender a depender de Dios, porque nuestra santificación dice, y el Dios de paz los santifique, y sea Él el que guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Los guarde Él, no nosotros, los guarde Él, irreprensibles. Entonces, ¿qué significa? Tenemos nosotros que aprender a depender de Dios. Es la obra de Dios. Por eso no podemos creer que Dios esté ausente, sino que Dios está presente. Pero ¿cuántas iglesias no tienen esta idea de que sí, Dios está allá en el cielo y nosotros aquí haciéndonos bolas y haciendo las cosas y le decimos, Dios, ayúdanos? Entonces Dios dice, bueno, a ver, órale, a ver, ¿qué necesitan? Y esa es la idea que se tiene de la iglesia. Dice, no, pues vamos a hacer este evento y aquel evento y todo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos. Entonces ya no seguimos la dirección de Dios, sino que Dios se ha vuelto un colaborador o un proveedor solamente, pero no es el que está a cargo, no es el que dirige. Ese es un problema que hay en el pensamiento cristiano actual. Dicen, bueno, tenemos el plan de ir a tal país, levantar iglesias, una misión, etcétera, pero no tenemos claro si es la voluntad de Dios o no. No vamos siguiendo a Dios. Ese es un gran reto. Ahora, en el pensamiento cristiano, obviamente, hay que entender una cosa con respecto a esto. Estamos hablando de la incapacidad humana. Y esto es algo que nosotros muchas veces no tenemos claro. La incapacidad humana la encontramos en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. 2 Corintios 3, 5. Ok, ¿por qué yo soy capaz de hacer lo que Dios me pide que yo haga? ¿Porque proviene de mí? No, viene de Dios. Nuestra capacidad, nuestra suficiencia, nuestra competencia, en las diferentes versiones se utilizan diferentes términos. Viene de Dios. Ok, uno va al seminario, uno estudia, toma una clase, toma otra clase, pero finalmente no es más que la capacidad que Dios nos dio estarla desarrollando, pero la capacidad finalmente viene de Dios. Y el apóstol Pablo, a pesar, muchos dicen, es que Dios usó mucho a Pablo porque era un hombre muy preparado. No, Dios no usó a Pablo porque fuera un hombre muy preparado. Nicodemo y Gamaliel estaban más preparados y Dios no los usó. Pablo fue usado porque era un hombre dispuesto a ser moldeado por Dios. Y él es el que dice estas palabras. Nuestra competencia no viene de nosotros, sino viene de Dios. ¿Qué podemos hacer en la iglesia? Miren, ¿por qué Dios nos da los dones? Porque son capacidades que nos da Él para poder desarrollar la edificación de su pueblo. Entonces, nosotros debemos creer en nuestra incapacidad, pero en ser usados por Dios. Somos instrumentos de Dios. Ahora, ¿seremos capaces de hacer las cosas? En la suficiencia de Dios. ¿Podemos cambiar? Sí, si somos transformados por Dios. Esa es la cuestión. Y uno dice que mejor idea, porque imagínense, existe algo llamado gestores en muchos tipos de cosas, ¿no? Cuando uno dice, voy a sacar las placas nuevas, lleva uno a las oficinas y hay gente que se llaman gestores, ¿no? ¿Y qué hace esa gente? Dice, a ver, deme sus placas y ahorita se las entrego cambiadas. Se supone que esa es la chamba, a veces hay mucha tranza en eso. Bueno, qué práctico que alguien haga eso? Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra transformación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si tú le dices, no, no te suelto las placas, yo me las quedo y no te doy, no. Cuando nosotros nos dejamos ser tomados por Dios y estamos dispuestos a ser transformados por Él, entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros empieza a generar eso. Pero podemos ser como Jonás, que tenía la capacidad de predicar. Dios le dijo, ve a Nínive. Él dijo, no, yo no voy a Nínive y se fue a otro lado.
Y entonces esa capacidad no se desarrolló hasta que Dios lo tomó, lo metió en un pez y lo llevó a Nínive, y entonces Jonás predicó, y la predicación de Jonás ha sido la más impactante en toda la historia de la humanidad, porque es la única predicación que hizo que toda una ciudad se convirtiera. La capacidad fue de Dios. Y Jonás estaba consciente de eso, dijo, yo sabía que ibas a hacer algo y que se iban a arrepentir y tú ya no les ibas a hacer daño. Bueno, el buen corazón de Jonás. Pero nosotros debemos comprender que Dios desarrolla su obra a través de hombres y mujeres imperfectos, que no tenemos la capacidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, surgió por ahí un hombre, ya hablamos, voy a hablar un poquito de filósofos griegos, no porque esto sea algo, puede a lo mejor ayudarnos a entender las cosas, pero no porque sea tan necesario. Ya mencionamos un nombre, Platón, hace unas semanas. Platón tenía la idea, existe el mundo material, el que podemos tocar, lo llamó el mundo sensible, y decía existe un mundo espiritual, bueno, él lo llamó el mundo de las ideas, el mundo sublime, limpio, puro, mientras que el mundo material es sucio, es perverso, es pecaminoso, bueno, no sé si usaba el término de pecado, pero finalmente es un mundo malo. El cuerpo es malo, el alma es buena. Entonces, las cosas que importan son las cosas del alma, son las importantes, y por lo tanto lo más sublime tiene que ser lo espiritual. Muchos cristianos mezclaron las ideas de Platón con la Biblia. En su momento, en los primeros siglos, ya hablamos de esto hace dos semanas, ahí con Justino Mártir, etcétera, y sus seguidores, y cómo se mezcló el pensamiento griego. Pero Platón tuvo un alumno que se llamó Aristóteles. Aristóteles tenía la idea que dijo, bueno, mi maestro pensará eso, pero yo el mundo espiritual, el mundo de las ideas no lo puedo ver. ¿Qué puedo yo entender del mundo de las ideas? Para mí lo importante es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo percibir. Lo que finalmente es la idea del racionalismo, aquellas cosas que yo puedo comprender, aquellas cosas son las que a mí me sirven, porque lo espiritual está lejos de mí, está fuera de mi alcance, no puedo yo entenderlo. Ok, basado en esta idea de Aristóteles, han surgido muchos, pero hubo un hombre, un monje británico llamado Pelagio, y en el siglo V, en el año 400 y fracción por ahí, que dijo, bueno, la realidad es que el hombre, el ser humano, no es que sea pecador del todo, sino que lo que hace al ser humano pecador es el pecado. Entonces la idea de él es el ser humano no nace en pecado. El ser humano cae en pecado hasta el momento en que peca, pero cuando nace, nace neutral al pecado. Entonces, por ejemplo, la idea, los bebés no son malos porque no están en pecado, no han pecado todavía, pero el momento que pecan se vuelven pecadores. Pero el ser humano, si es bien formado, bien llevado, puede evadir el pecado y no necesita salvación porque no ha pecado. El ser humano es moralmente neutro, es la idea de Pelagio. Entonces, él habla de la obra de Cristo no como una obra de redención, sino como un ejemplo a seguir. Cristo vino y nos dio el ejemplo cómo debemos vivir para no caer en pecado y no ser pecadores. La idea de Pelagio, obviamente, primero muchos la aceptaron, luego la meditaron, dijeron, pero está mal Pelagio, sobre todo porque a su tiempo surgió un hombre llamado Agustín. Agustín de un lugar, él fue obispo de Hipona, entonces es conocido como Agustín de Hipona. En el norte de África está este lugar, estaba este lugar en lo que hoy es Túnez, Hipona. Y Agustín empezó a redactar lo que más tarde Juan Calvino llamaría la depravación total.
El ser humano es totalmente incapaz de agradar a Dios en todo sentido porque es pecador desde que es concebido. El ser humano, el pecado se ha transmitido desde Adán y nacemos en pecado. Y empieza la discusión entre Agustín y Pelagio. Y entonces Pelagio es declarado hereje en sus ideas. Sin embargo, fue aceptado en Roma en un principio, después fue declarado hereje, pero alguien por ahí pensó, pero Pelagio no estaba del todo mal. Pelagio finalmente puede que tuviera ideas correctas y entonces se creó algo llamado semipelagianismo. Es decir, tomar un poquito de las ideas de Pelagio. Es decir, si Pelagio es hereje porque fue excesivo, pero a lo mejor sí podemos elegir a Dios. La idea que después desarrolló un hombre llamado Tomás de Aquino, y esto basado en Aristóteles, Tomás de Aquino piensa, se llamaba Tomás y venía de un pueblo llamado Aquino. Y dice Tomás de Aquino, bueno, cuando el ser humano cayó en pecado, se volvió pecador, pero su intelecto quedó entero. Por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad de elegir a Dios o de rechazar a Dios, lo llamado el libre albedrío, tomado de una idea de Pelagio. El semipelagianismo es la base de la doctrina católica romana. El ser humano puede elegir a Dios y el ser humano no es pecador del todo, sino que puede evadir el pecado. Es parte del semipelagianismo. Bueno, con Tomás de Aquino, obviamente, empieza a tomar idea que después Jacobo Arminio, de ahí viene la idea del arminianismo. Nosotros elegimos a Dios y de nosotros depende mantener nuestra salvación, porque si pecamos y nosotros caemos de pronto en pecado, entonces perdemos la salvación. Entonces viene toda esta idea que no está tomada de la palabra de Dios. Sin embargo, el arminianismo, esto es de Jacobo Arminio, es la idea de que el ser humano es el que elige a Dios, el ser humano es el que mantiene su salvación y Dios no elige nada. Pero noten cómo se forma una idea a partir del concepto de Aristóteles, de que para mí es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, por lo tanto el ser humano determina que es correcto y que es equivocado. Hoy en día el ser humano ha llegado hasta el extremo de decir, aun cuando yo sea hombre, si yo considero que debo ser mujer, se me tiene que aceptar como mujer. Es decir, ya llegar a esos extremos, porque todo depende de qué, de la percepción humana. Por eso le dicen, yo me percibo como, y hay quienes se perciben como vacas, quienes se perciben como perros y viven como perros, porque es el exceso de llegar al punto de la percepción humana. Ahora, pero todo parte desde hace miles de años con las ideas de Aristóteles. Ok, por eso decía, tengo que explicar esto de una manera sencilla, comprensible, para entender por qué llegamos a este punto donde hoy muchos cristianos piensan que Dios no es el que elige, que Dios, en la semana que estudiamos Hechos 14 es donde Pablo está predicando ahí en Iconio y dice, y que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna? Hablando de la elección de Dios, porque el que elige y llama a las personas es Dios. Pero el asunto es que esto ha generado un cristianismo terrenal. Ahora, leímos hace un rato con nuestro hermano Luis en la conferencia, Colosenses 1, Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Ok, está lo terrenal y está, en este caso, habla de lo de arriba. Miren, vamos a Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3. Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo tiene un problema, que no entiende lo que Jesús le está hablando, porque Nicodemo tiene una falta muy grande, algo le hace falta. Jesús de hecho le está explicando que le hace falta. ¿Qué es lo que Nicodemo necesita para entender a Jesús? Nacer de nuevo. Nicodemo no ha nacido de nuevo, no entiende ni de qué le está hablando Jesús. Jesús habla del nuevo nacimiento y Nicodemo lo entiende en términos terrenales o de arriba. Terrenales. Entonces Jesús le dice, Nicodemo de hecho cuando responde al nuevo nacimiento, el versículo 4 dice, en verdad, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, ni a un recién nacido se puede hacer eso, ¿no? Imagínense qué martirio. Pero Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto va de la mano, lo terrenal con la carne, y esto va con el espíritu. Dos cosas, terrenal o de arriba, lo de la carne o lo del espíritu. Más adelante Jesús, de hecho, en el versículo 11 le dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y uno dice, ¿de quién está hablando Jesús? Entonces algunos adivinan la mejor de Juan el Bautista y Jesús, a la mejor de los apóstoles y Jesús. No, haciendo un estudio correcto y yendo incluso al capítulo 5, Jesús dice, el Padre es el que da testimonio de mí. Yo no recibo testimonio de hombres, las obras que yo hago dan testimonio de mí y el Padre da testimonio de mí. Cuando Jesús dice, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Nicodemo es fariseo, maestro de Israel, lo llama Jesús, un principal entre los judíos. Si había algo que sí podemos afirmar de Nicodemo, es que Nicodemo conocía muy bien qué cosa. La ley de Moisés, el Antiguo Testamento. ¿Dónde da Dios testimonio de Jesús? ¿Dónde está el testimonio de Jesús y el Padre que le entregó al ser humano? En el Antiguo Testamento. Y dice, pero el problema es que Nicodemo y los demás fariseos, a pesar de tenerlo, no están recibiendo el testimonio de Jesús, porque Nicodemo ve en Jesús solo a un maestro y no al Mesías. Entonces Jesús le dice, versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales, ¿cuándo las habló? Todo el Antiguo Testamento está basado en las cosas terrenales. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios en su pueblo? Por el montón de cabezas que descabechaban de sus enemigos, ¿sí o no? Era como se notaba que Dios era Jehová de los ejércitos, porque el pueblo que vencía manifestaba el Dios que le respaldaba. La tierra que tomó el pueblo de Israel no la tomó evangelizando, la evangelizó pero con la espada. Y entonces la manifestación es que todo era terrenal. ¿Los 10 mandamientos tienen algún enfoque espiritual? No, es terrenal. No te hagas imágenes, no adores otros dioses. Esos son mandatos para alguien que no necesita nacer de nuevo. No darás falso testimonio, no robarás, no matarás, honra a tu padre, a tu madre, guarda un día de descanso. Todo eso lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo. Son cuestiones terrenales. Les he hablado lo terrenal y no han creído, ¿cómo creerán si les hablo de lo celestial? Porque ahora viene el ama a tus enemigos. Eso ya tiene que ser celestial. Porque es como dijo Rambo, ay, disculpen mi teología, ¿no? Cuando le dijo en esta película el ruso que acaso eres Dios y le dijo, Dios tendría misericordia, pero yo no. Por eso yo no soy Dios, porque el ser humano no tiene misericordia, pero Dios sí. Entonces entendemos que para poder amar a los enemigos, para perdonar a mi hermano 70 veces 7, ¿qué necesito? Nacer de nuevo. Por esa razón,
Jesús señala esto a Nicodemo y luego Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 4 y 5. Cuando dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al. Y entonces sigue diciendo en el 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. El error más grande que han cometido muchos cristianos es pensar en el término carne como un sinónimo de pecado. Sí, el que vive de acuerdo al pecado piensa en las cosas del pecado, pero no se refiere a eso. Si tú en lugar de vivir en lo celestial, en lugar de poner la mira en las cosas de arriba, lo pones en lo terrenal, uno diría, ¿cómo va ahorita el partido? Bueno, gracias a Dios que ahora, como ya los estadios tienen todos iluminación, pues ya no se juega en la mañana el fútbol, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos antes, como no había tanta iluminación, se jugaba en las mañanas a mediodía y a la mitad de la cancha le pegaba el sol, a uno les pegaba de frente, a otros de espalda y había ventaja, por eso se cambiaba de la cancha en el medio tiempo para que estuvieran en igualdad de condiciones. Ahora, para evitar esos problemas, se juega de noche. Pero iba la gente a la iglesia pensando, ¿cómo irá el partido? ¿Por qué estaban pensando en cosas de la carne? Porque vivían de acuerdo a la carne. Y no ponían atención al mensaje porque no podían enfocarse en lo del espíritu porque tenían la mente en las cosas de la carne. Híjole, ¿cómo le voy a hacer mañana en el trabajo? Ya está uno en el culto, en lugar de buscar las cosas del espíritu, está pensando en las cosas de la carne. Y entonces es una manifestación de que uno vive para las cosas de la carne. ¿Cómo voy a sacar este problema? Y en lugar de estar buscando en Dios una respuesta a cosas, miren, vamos a ponerlo en otros términos. Segunda a los Corintios 4:18. Alguien que lo lea. Segunda a los Corintios 4:18. Quien guste se pone de pie y lo lee. Ok, entonces hablamos de cosas temporales y hablamos de cosas eternas. Uno dice, ahorita saliendo, ¿qué vamos a comer? Son cosas temporales porque lo que comas hoy, mañana tienes que volver a comer, ¿verdad? Pero uno puede enfocar la mente en las cosas temporales. Uno puede decir, bueno, ahorita resuelvo eso porque estoy enfocándome, estoy buscando las cosas de arriba. El problema de todo este pensamiento nos habla de un cristianismo espiritual y eterno o de un cristianismo terrenal de la carne y temporal. ¿De qué nos habla todas estas ideas que han salido? Cristianismo terrenal. Es decir, el cristianismo en el que nosotros debemos creer es algo eterno, es algo de arriba, es del espíritu. Pero hay pastores que estarían hablando de los pobres, del gobierno, de la injusticia, de este mundo de pecado y buscando que la iglesia se enfoque en ser justa, que la iglesia se enfoque en la acción social. Eso ha acabado allá en el vecino del norte. El cristianismo está en una crisis tremenda. La única diferencia es que tiene mucho dinero todavía, pero está en una crisis tremenda porque es demasiado terrenal. ¿Teología de la prosperidad es terrenal o es de las cosas eternas? Terrenal, porque se enfoca en tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, y ya están predicando cómo administrar la cuenta bancaria, y hay predicaciones sobre eso. Yo tuve un tiempo cuando yo estaba empezando mi ministerio, había un matrimonio que, cómo daba lata de pronto, de no, usted debería de hablarnos de cómo el marido le debe dejar la tarjeta de crédito a la mujer y tener confianza. ¿Y por qué voy a hablar yo de esas cosas?
Hay que llevar a la madurez en Cristo, no de cómo los niños deben ser los que dirijan en la iglesia y que un cristianismo terrenal. Muchos quieren un cristianismo, salir de la iglesia bien contentos porque el culto estuvo bonito, no porque haya sido edificante. Y miren, hay una cosa, yo no les miento en esto. Ha habido por lo menos 5 veces, yo creo que más, que pastores de otras ciudades me dicen: oye, hermano, se fue un matrimonio a Toluca y ya les di tu teléfono para que vayan a tu iglesia y les das la dirección. Me hablan: no, oiga, pastor, ¿dónde está? No, pues les doy la dirección. Nunca llegan. Unos incluso nos dijeron: ya estábamos afuera, nuestra hija se sintió mal, la llevamos al doctor y se nos hizo tarde. Pero digo, ¿por qué pasan y ven y dicen: no, es un localito, queremos una mega iglesiota? ¿Por qué la gente busca ese tipo de cosas? Porque está pensando en un cristianismo de arriba o en un cristianismo terrenal. Porque si tiene pantalla y tiene una buena música, y entonces sí es una iglesia digna de que yo vaya. Ese es un problema. Pero la iglesia no es cuestión de cantidades de personas ni de espacios. La palabra de Dios no priva en la enseñanza, no está ofreciendo nada. Y es la razón por la que nosotros debemos considerar y yo creo, yo le doy gracias a Dios por algo. Quizás nos ha quitado encima muchos dolores de cabeza cuando gente que busca otro tipo de cosas no ha llegado. Y tenemos nosotros que tener claro lo que sí estamos buscando, que realmente el cristianismo debe enfocarse en las cosas del espíritu, en las cosas eternas, las cosas de arriba. Hace un rato lo mencionó Luis. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. No puede ser terrenal, de la carne, ni temporal. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Es decir, yo hubiera preparado a los discípulos para que manejaran la espada, la lanza, sacaríamos unas estrategias, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero Jesús está aclarando: tu reino no es de este mundo, no está basado en las cosas temporales ni en lo terrenal. Por esa razón, cuando llegamos al punto en que todo esto lo que está generando, que vino con el Renacimiento, lo que decíamos hace un rato en la clase del curso 4. Cuando había pintores medievales, pintaban cuadros de vírgenes y de ángeles y cosas muy religiosas. Los vitrales en las iglesias eran sobre imágenes bíblicas, etcétera. Porque la gente estaba muy enfocado en que el mundo espiritual era lo importante. Aunque muchos de los conceptos fueran equivocados, basados en las ideas de Platón y no de la Biblia, por lo menos se entendía que el ser humano era terrenal, pero aspiraba a un reino celestial. Cuando viene el Renacimiento y privan las ideas de Aristóteles, empieza a haber un enfoque en la naturaleza, surgen los naturalistas, empieza a haber un enfoque en la anatomía humana, es cuando empieza la pornografía artística, ¿no? Porque cuántos desnudos no hay. El David es megapornografía, pero pues es artística porque es un hombre desnudo, ¿no? Y entonces, y cuántos no admiran eso, ¿no? Todo ese tipo de cosas empiezan a enfocarse en la excelencia del cuerpo humano, en la excelencia del ser humano, porque además hay varios aspectos. Se descubre el continente americano, el ser humano dice: hemos ido más allá de donde nos atrevíamos a ir, o al menos el ser humano europeo, porque ya habían llegado los polinesios, ¿verdad? Y ya habían llegado cruzaron por el estrecho de Bering. Pero se crea la imprenta, un gran invento, porque ahora todo pensamiento que queda escrito ya se puede multiplicar y vender por todos lados, y las ideas se expanden y el pensamiento va creciendo. Salen los grandes escultores, los grandes pintores, se hacen famosos. Esas enormes iglesias como la de Barcelona, que apenas la están terminando después de, no sé, que son 400 años, pero es un montonal de tiempo. Esas grandes catedrales y grandes edificios monumentales, etcétera, los grandes triunfos que van teniendo de hecho, el Imperio Otomano empieza a perder terreno en algún momento, y empieza todo este desarrollo humano. Se crean más máquinas de guerra, los barcos, etcétera, y luego viene la revolución industrial y empieza a generar una vida más civilizada, o por así decirlo, más desarrollada. Viene la era
Eso ya es la era moderna, se empiezan a hacer inventos, se maneja la electricidad, los viajes espaciales. Bueno, el ser humano está encantado con el ser humano hasta que llega la Primera Guerra Mundial, que fue la gran decepción, y después de la Primera Guerra Mundial dijeron no va a volver a pasar, y solo pasaron 2 o 3 décadas. ¿Y qué ocurrió? La Segunda Guerra Mundial fue peor que la primera. Y entonces el ser humano demuestra que es incapaz en realidad, por mucho que se exalta a sí mismo, es incapaz de no ser cruel y de no ser malvado, porque las civilizaciones más desarrolladas han sido las más violentas y las más crueles. En su tiempo, el Imperio Romano, la Alemania nazi y lo que hoy estamos viendo. Hay un algoritmo por ahí, entonces por eso no digo el. Pero todo lo que finalmente hoy estamos viendo es que a pesar de siglos de supuesto desarrollo humano, el ser humano es terriblemente cruel. Cuando hay derechos humanos y todo eso, pero buscan videos sobre cómo le está yendo a muchas personas en Oriente y son cosas realmente lastimosas. Bueno, todo eso nos habla de que el problema ha sido que quien debía alumbrar se le olvidó que debía alumbrar y siguió la corriente de este mundo en un cristianismo terrenal. Porque a partir de principios de este milenio, de este siglo, ahí por ahí del 2000, empezó a existir este movimiento que decía cómo atraer personas a la iglesia. Mejor música, mejores auditorios, mejor iluminación, mejor equipo de sonido, contrata una banda profesional que toque, lo va a redituar con los diezmos y ofrendas, por mucho que te cobren, todo eso vienen por ahí libros, porque no fue el único, una iglesia con propósito, pero fueron varias. El enfoque en ganar personas para la causa de uno, pero no para Cristo necesariamente. Y la iglesia se empezó a llenar de multitudes, porque a la gente, ¿quién no le gusta un ambiente muy bien planeado para ser atractivo? Pero eso no significa que las personas se estaban convirtiendo a Cristo. Ahí viene el asunto de que dejamos de pensar que el mundo está en tinieblas y el cristiano está en la luz. Y que el mundo lo que necesita realmente es venir a Cristo, convertirse a Cristo. Muchos pensaron que venir a la iglesia era semejante a venir a Cristo. Y ahora tenemos pastores que ni siquiera se han convertido a Cristo. No, yo creo que siempre ha habido, pero ahora ha sido algo en general. Gente que ha dado su testimonio pronto que ya que era pastor se convirtió un día a Cristo. Cantantes cristianos que un día han dado su testimonio, que un día escuchando su propia música o algún mensaje, se convirtieron a Cristo, o por lo menos se dieron cuenta que lo que hacían estaba mal porque ellos no creían en Dios. Gente que habla de Dios pero no conoce a Dios. Pensamientos muy antiguos que predominan, gente que dice, si Dios está en todas partes, ¿por qué yo tengo que ir a una iglesia? Puedo encontrar a Dios en todas partes, finalmente, si yo creo en Dios. Y estas viejas ideas predominan. Dios me escucha, yo agrado a Dios, yo le pido, yo le ruego. Y esta es la canción que a Dios le pido, ¿no? Y si me muero sea de amor. Dios, caray, que estás pidiéndole a Dios, ¿no? Luego hasta Yuri dijo, ay, qué bueno que dice a Dios le pido. O sea, ya ni entendimiento hay, ¿no? Pero aunque seas famoso y vayas a una iglesia y yo no sé por qué la insistencia de que cualquiera que sea famoso a fuerzas tiene que ser pastor. Pero hay una cuestión en nuestro tiempo donde hemos regresado a viejas prácticas. Miren, la reforma surge en un punto en el que se encuentra que la gente habla mucho de Dios, dice muchas cosas de Dios, pero no le importa a Dios. En el nombre de Dios se mata gente, en el nombre de Dios se quema gente, en el nombre de Dios se hacen masacres, se roba, etcétera, en el nombre de Dios. Y entonces la reforma se enfoca, como ya dijimos, no en las cosas que se están haciendo mal,
sino en lo que se está enseñando mal. Y uno de los principios que la Reforma hace es volver a la sola Escritura. Tenemos que mirar a la Biblia. Hoy, si tú hablas con algún grupo de cristianos, es muy común que te digan, pues no se trata de llenarse de versículos. Y una cosa muy menospreciada en muchas que se dicen iglesias cristianas es la enseñanza de la Biblia. Está mal vista. Se predique la Biblia, que se hable la Biblia, eso a la gente no le gusta. Decía un pastor, a mí me funciona hablando de la gente como necesita ser tratada. Y eso sí, hacen mucha oración, pero no leen la Biblia. Entonces, una de las cosas más atacadas hoy en día, curiosamente, a pesar de que ya podemos tener una Biblia en el celular, en todo, digo, cualquier versión bíblica, hasta en chino la pueden tener en su celular si quieren, y con un traductor de la Biblia del chino al español y toda una biblioteca en el celular. A pesar de eso, se menosprecia la Biblia. Pero cuando se volvió a la sola Escritura, Lutero encontró en la sola Escritura la sola fe. Pero el justo por la fe vivirá. Ahora, no fue el primero, ya otros habían hablado de esto. Pero el llevarnos a esto entonces nos enseña que la salvación es solo por gracia. Y solo por gracia, solo por Cristo. Pero todo va derivándose de la sola Escritura. Tenemos que mirar con atención a la palabra de Dios. Por eso dice el escritor de Hebreos, pongamos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No escaparemos si despreciamos una salvación tan grande o descuidamos una salvación tan grande. Y finalmente termina con solo a Dios la gloria. Sigue haciendo falta entender sobre esto. Porque hoy existe, como fueron 500 años de la Reforma, hubo ¿cómo se llama ese boom? Se puso de moda, la teología reformada. Y hoy existen incluso movimientos carismáticos reformados. Existen los llamados, ¿cómo les llaman? Los pentecostés calvinistas, o sea, una mezcla ya de ideas, ¿no? Y ciertas ideas que sí tomo y las mezclo con otras, pero eso ya ha pasado desde la antigüedad. El reto de la iglesia, ¿cuál es? Mirar a la Escritura. Ver lo que Dios nos está diciendo. Pero entendamos esto. Esta distinción es un verdadero reto. Porque si tú dices, busquemos las cosas de arriba, vas a espiritualizar todo. Y hay gente que espiritualiza todo. ¿No? Hasta si ganó su equipo, no ganó, pues fue la voluntad de Dios que perdieran. Y decía por ahí una muchacha en un concurso, nos decía una muchacha en la iglesia, dice, yo estaba viendo ese concurso, y le dicen una de las concursantes de esos concursos que hacen en la tele, ¿no? Le dicen, ¿y tú qué esperas del concurso? Pues si Dios quiere y yo espero que Él quiera que yo gane. Dice, yo me quedé pensando, ¿y Dios por qué va a querer que esta gane, no? O sea, Dios eso que le da, que esa mujer gane o pierda. Pero la verdad es que hemos vuelto el cristianismo algo tan terrenal, tan de la carne y tan temporal, que no estamos mirando ni a la vida eterna, ni buscando entender la voluntad de Dios. Y cuando leemos la Escritura, muchos la buscan para bendición de lo terrenal, de la carne y lo temporal. Porque en realidad mucha gente acude a la iglesia porque hay cosas que le incomodan, le hacen sentir mal. Y la iglesia está dispuesta a ofrecerle un buen servicio para romper con todo eso que le está incomodando y le hace sentir mal. Es decir, para brindarle una mejor comodidad. Es el servicio que a veces da la iglesia.
En lugar de enseñarle que tal vez esa incomodidad sea la obra de Dios que le está molestando porque Dios quiere despertarlo. Y entonces no se trata de recuperar comodidad, porque cuando el mundo está muy cómodo, el que se encarga de incomodar al mundo es Dios. Por eso dice el Salmo, eh, ahorita no me acuerdo, pero dice que no descansará la vara de impiedad sobre los justos, no sea que los justos extiendan sus manos hacia el mal. Es decir, si nos quedamos bien cómodos en la iglesia, terminamos pecando, porque la comodidad a eso nos lleva. Yo llevo mi rutina, todo está bien, pues ya poco a poco me voy enfriando porque es una rutina cristiana, voy a la iglesia, ya siempre le cumplo a Dios, entonces una canita al aire pues no hace daño y empieza el enemigo, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, tomándonos del punto que la palabra dice que seamos sobrios y velemos. Entonces, si nosotros nos mantenemos leyendo la palabra, buscando entender lo que Dios quiere decir respecto de lo eterno, respecto del espíritu y de lo de arriba, y ponemos la mirada en las cosas de arriba, pero una enorme diferencia para hacer luz. Miren, termino con dos versículos, que es un concepto que tenemos que tener claro sobre el mundo en el que vivimos. Proverbios, bueno, primero vamos a Filipenses 2, 14 al 15. Filipenses 2, 14 al 15. Filipenses 2, 14 al 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, esto tiene una finalidad, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. La iglesia debe ser la que alumbre. Si la sociedad está en tinieblas, no es culpa de la sociedad, es culpa de la iglesia. Para que nosotros alumbremos, debemos hacer todo sin murmuraciones y sin pleitos, para que nosotros alumbremos en medio de esta generación que es llamada aquí torcida y perversa. Y si se ha ganado el título, ¿sí o no? Pero si nosotros también le entramos a lo torcido y perverso, no hay luz que alumbre. Ese es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. El mundo está en tinieblas, el mundo no va a alumbrarse a sí mismo. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Está comparando al malvado después de hablar del malvado. Aquellos que le dice que no vaya con los malvados. En el versículo 18, en comparación a los malvados, dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué es la aurora? Esa lucecita de la mañana cuando el sol empieza a salir. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Es decir, esa lucecita que se ve en la mañana apenas ni se ve el sol, solo la luz. Llega el momento en que el sol está en su cenit, en la parte más alta, y alumbra todo. Y se mete la luz por cualquier rinconcito. Bueno, así es la senda del cristiano. Sí deberíamos ser. Vivir nosotros para Dios, para lo eterno, entendiendo la distinción entre el mundo y el cristiano. No podemos ser una iglesia mundana ni podemos ser una iglesia con pensamiento terrenal en la carne y en lo temporal. Tenemos que pensar nosotros en las cosas de arriba, del espíritu, en las cosas eternas. Para poder nosotros ampliar esto un poco más, si ustedes revisan luego su boletín, se van a dar cuenta las conferencias del próximo mes que se llama Fortaleciendo o Aclarando tu Teología. Vamos a estar hablando algunos términos el próximo mes que les van a ayudar a ustedes a tener más claro el sentido de todo esto, porque la intención es que un mensaje pues no sea dado al aire, nada más dar un mensaje y punto, sino que vaya siendo parte de algo más grande. Es decir, lo que estamos buscando enseñarles es que lo que hablamos este domingo sirva para el siguiente domingo y vaya en crecimiento, en desarrollo, porque no buscamos hablar solo por llenar un espacio, sino dar una formación a ustedes
en lo que estamos enseñando. Así es que si se pierden alguna conferencia, pueden verla. Por ahí la ponemos en Facebook, en YouTube. Hoy no tenemos internet. Se fue el internet ayer, lo estamos grabando, pero lo vamos a subir en cuanto tengamos internet. Pero vamos a ir poniendo y estamos poniendo todas estas conferencias. Luego les voy a dar el enlace de YouTube también, creo que lo debemos poner por ahí en el boletín, porque ahí estamos archivando todas las conferencias. Facebook las va quitando después de un mes. En YouTube las vamos poniendo todas para que ustedes puedan ir viendo alguna conferencia que se les haya pasado. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos ha llamado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por el cuidado y bondad que tú revelas hacia nuestros corazones a través de tu palabra, en la cual hoy meditando, Señor, y junto con la historia, nos da un testimonio de cómo tú estás obrando en nuestro entorno, de cómo tú has obrado a pesar de todas las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia. Tú sigues haciendo tu obra. Padre, nosotros confiamos que lo que estamos haciendo, aunque sea pequeño en su inicio, crecerá, Padre, y dará fruto. Y permanecerá, Señor, porque está fundado en ti, Señor, para ser instrumento en la vida de personas que vendrán después de nosotros y aún en este tiempo, Señor. Confiamos, Padre, en que tu obra en nuestras vidas es una realidad que debe alumbrar, debe manifestarse a la gente que nos rodea, para que seamos perfeccionados y para que seamos verdaderos testigos de tu Hijo Jesucristo en medio de este mundo, para que alumbremos en verdad, Señor, en medio de la necesidad tan grande que tiene esta sociedad. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para concluir. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios.